pocos fueron cristianos coptos los que fueron secuestrados y asesinados, ahora han sido secuestrados, aún no se sabe en qué situación se encuentran, asirios, cristianos asirios, o sea, asirios se remontan a la época de Babilonia, que luego se convirtieron al cristianismo. Es una minoría además muy perseguida en la región, sí. Víctimas de la última invasión a Irak salió la gran mayoría, pero algunos habían buscado refugio en esta zona de Siria y ahora son víctimas del Estado Islámico. Claro, exactamente, ¿no? Es una de las, digamos, comunidades cristianas más antiguas del mundo, ¿no? Y ahora efectivamente son víctimas otra vez, ¿no? del Estado Islámico, como fueron los cristianos, también cristianos digamos, en la propia Irak, ¿no? Así es. Porque esto es en Siria. Eso, ¿no? Es en Siria. Claro, ahí lo que está pasando, digamos, esto se da en un contexto en que el Estado Islámico ha perdido terreno, ¿no? No solamente en Irak, sino también en la propia Siria. En la propia Siria. Entonces, de alguna manera, lo que están viendo los analistas es que lo que quiere el Estado Islámico es generar un nuevo frente para, digamos, aliviar la presión sobre otros frentes en que le está perdiendo terreno. Y la zona donde ha ocurrido este secuestro, justamente sería el lugar donde el Estado Islámico quiere abrir un nuevo frente, ¿no? Y donde ha sido golpeado en otras zonas, entonces se ha replegado hacia ese lugar. No una victoria, no es una victoria, es un cambio de estrategia por necesidad. Totalmente. Entonces, porque además ya los kurdos, que recordemos lo que pasó en la ciudad de Kobani, ¿no? Esta ciudad fronteriza entre Siria y Turquía, que fue asediada durante varias semanas y meses por el Estado Islámico, que estuvo a punto de tomarla hasta que los kurdos pudieron, con ayuda occidental, con los bombardeos occidentales y la llegada de unos combatientes desde Irak, pudieron retomarla. Y desde ahí, desde Kobani, están atacando al Estado Islámico y les están quitando algunos bastiones, algunos pueblos que están por la zona y están atacando. Entonces, de alguna manera, para el Estado Islámico es una manera de abrir otro frente, de aliviar un poco la presión que están sintiendo por ese lado, ¿no? Ahora, qué destino trágico el de los cristianos asirios, ¿no? Golpeados por el Imperio Otomano, por la Primera Guerra Mundial, por Saddam Hussein, luego por la invasión a Irak y ahora por el ISIS. Lo que ha sucedido con las minorías en esa zona es algo que difícilmente va a poder encontrarse, quizás, no sé, un momento en que puedan regresar a sus tierras. Difícil. Es muy difícil, efectivamente, porque la guerra tiene todavía, seguramente va a durar, tiene para mucho tiempo, y entonces que ellos puedan, retornar a sus lugares en corto plazo es complicado, ¿no? Y del éxodo de Irak, estaba leyendo, tras la invasión americana, se estimaba que aproximadamente el 40% puede haber sido de cristianos asirios, del terror después de la guerra. Bueno, y sin hablar de la situación de los kurdos, que vimos cómo los mataron. Claro, que Saddam Hussein además, también víctimas de Hussein. Claro, fueron víctimas de ataques con gas mostaza, ¿no? Y murieron miles. Y lo que lleva a la pregunta también en Estados Unidos, ¿qué sucede o qué va a suceder si es que finalmente es candidato por el Partido Republicano el hermano de George W. Bush, ¿no? Si Jeb Bush es candidato presidencial, ¿cuál va a ser su política internacional? Bueno, él ha dicho que quiere mucho a su papá, quiere mucho a su hermano, pero él es él, no es ni su papá ni su hermano. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver, no lo sabemos, ¿no? Y tiene, la ventaja para el electorado hispano, que es tan importante, que está casado con una mexicana. Exactamente. Aunque las posiciones, del Partido Republicano en general, que se han opuesto a esta medida de Obama a favor de los inmigrantes, también seguramente va a perjudicar, ¿no? Sí, es difícil pensar en un futuro del Partido Republicano sin tener algún tipo de base hispana. Totalmente. Si no, así es. Ellos creo que son conscientes de eso, de alguna manera van a tratar de remediar un poco el efecto que produce, el hecho de oponerse a la medida de Obama, ¿no? Vamos ahora a otra nota. 4 personas han sido detenidas en España bajo la acusación de integrar una célula que impulsa el reclutamiento de jóvenes para luchar en el Estado Islámico, que opera en Irak y Siria, así como otros grupos afiliados a ellos. 2 de los arrestos fueron en el enclave español africano de Melilla. El Ministerio del Interior de España dijo que los presuntos reclutadores utilizaban videos y materiales del Estado Islámico para persuadir a los musulmanes de las democracias occidentales, mientras que las otras 2 detenciones fueron en Barcelona y Girona, al noreste de España, luego de que se registrara que los sospechosos publicaban materiales pro-yihadistas en Facebook.
Bueno, y es que creo que no hay día que no comentemos acá, y eso es lo que sale en las noticias, de esta campaña tan intensa de reclutamiento del Islam, el Islam extremo del yihadista, ¿no? De la violencia extrema. Sí, así es. Bueno, y eso hay todo tipo de reacciones por parte de los gobiernos. En Australia, por ejemplo, el gobierno está pensando en retirarles la nacionalidad australiana a los que son binacionales, ¿no? A los que, digamos, estos digamos, islámicos radicales que quieren adherirse al combate de Al-Qaeda o del Estado Islámico. Pero eso una vez que se pruebe que ya se han adherido. Claro, evidentemente, pero como medida, lo cual es... Pero ¿cómo? ¿Tendrían que haber cometido ya un delito? No, por supuesto, tendrían ya que haber sido condenados y en ese momento se les retira la nacionalidad. Entonces la prisión, si es que son capturados, no la purgan en Australia. No, la purgarían en Australia y después me imagino que serían pues expulsados al país de donde han conservado la nacionalidad. Eso sería un poco la medida, ¿no? Las otras medidas son, en Francia, por ejemplo, se les retira el pasaporte, ¿no? A los chicos, digamos, o adolescentes, jóvenes, que están en instancias o que intentan partir para Irak o Siria, se les retira el pasaporte simplemente, ¿no? Es una campaña de largo plazo la que tiene que hacer contra este tipo de actividades del ISIS, ¿no? Por eso ha habido esta cumbre en Washington convocó Obama, ¿no? Para trabajar con las comunidades, sobre todo las comunidades islámicas, las iglesias, los que están en contacto con estos jóvenes que se entusiasman con esta campaña. Claro, que digamos que haya una vigilancia, si se quiere, ¿no? Para estar atentos a fenómenos de radicalización. Que a la vez no altere con los derechos a la privacidad. Totalmente. Entonces, eso es algo que, digamos, Obama quiere hacer en Estados Unidos, pero en los demás países, en los países europeos también hay una campaña para, además, difundir el mensaje de los valores republicanos, en fin, los valores de la democracia y también de un Islam moderado, ¿no? Entonces, en realidad es una batalla que se tiene que dar, obviamente, en el frente policial, obviamente en el frente militar, pero tal vez más fundamentalmente en el plano de las ideas, en el plano educativo, ¿no? En el plano sociológico. ¿Qué es lo que a eso se refirió Mario Vargas Llosa cuando habló de los atentados a Charlie Hebdo, que había vuelto el debate de las ideas en Francia tras ese atentado? Así es, exactamente, ¿no? Y ahí tiene que haber una mirada particular, efectivamente, a todos estos barrios, por ejemplo, el caso de Francia, ¿no? Barrios de inmigrantes marginados, o más que de inmigrantes, de hijos o nietos de inmigrantes, porque muchos son nietos de inmigrantes los que se están enrolando en el Estado Islámico, ¿no? Entonces, ahora, una vez hay que también guardar la perspectiva. Estamos hablando de algunos miles, en una población de 5 o 6 millones de musulmanes. O sea, siempre hay que guardar la perspectiva. Lo que pasa es que, claro, son los que llaman la atención. 3.000 pueden hacer mucho daño, ¿no? O sea, uno solo puede hacer mucho daño, ¿no? Un suicida único puede hacer mucho daño. Entonces, si son algunos miles, peor todavía. Pero, en fin, son 3.000 sobre una población en el caso francés, de 5 o 6 millones de origen musulmán. Y por eso, ¿no?, se reiteran los mandatarios de los países que han sido afectados por esos terroristas que la guerra no es contra el Islam, ¿no? Exactamente. Y el director del panel sobre cambio climático de Naciones Unidas renunció tras ser acusado de acoso sexual. Volvemos. El panel intergubernamental de cambio climático de la ONU anunció la renuncia del funcionario indo Nagendra Pachauri, responsable desde el 2002 del área científica que estudia el calentamiento global. Esta noticia se dio a conocer 3 días después de que una investigadora de 29 años, que trabajó bajo órdenes de Pachauri en Nueva Delhi, denunciara al economista de 74 años por acoso sexual a través del uso de mensajes de texto y correos electrónicos. Según la agencia AFP, Pachauri, que se ha puesto a disposición de la justicia, cuenta con una protección temporal contra toda detención a fin de hacer frente a las acusaciones en su contra, las mismas que ha calificado de falsas, alegando que su correo electrónico y teléfono fueron pirateados. En un comunicado, el organismo de la ONU desde Nairobi anunció que, de conformidad con el reglamento, el vicepresidente Ismail El Ghizaouli será el presidente interino, a fin de que las discusiones sobre el cambio climático que se llevan a cabo para la conferencia de París de este año no se vean afectadas. El panel intergubernamental de cambio climático de la ONU anunció la renuncia del funcionario indo Nagendra
Agenda Pachauri, hemos visto, ha renunciado a presidir este panel de expertos en cambio climático para someterse a las investigaciones. Él niega su responsabilidad. Estaremos atentos a las investigaciones. Él ha estado acá en la reunión de la COP20, es más, fue entrevistado en TV Perú. Es una de las personas que fueron premiadas con el Premio Nobel de la Paz, junto con los expertos de este panel, que incluía un peruano, o dos peruanos, y Al Gore. Veremos, bueno, cuáles son las investigaciones, ¿no? Claro, en todo caso es munición para aquellos que no creen en el cambio climático y que obviamente van a, de alguna manera, tratar de desprestigiar al panel en su conjunto por la... Ahora, habrá que ver qué es lo que ha pasado con este... En todo caso, ya sería el segundo caso en, digamos, que un alto funcionario internacional en poco tiempo se ve envuelto en un escándalo sexual. Hablas de Dominique Strauss-Kahn. Antes era Dominique Strauss-Kahn del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, vamos ahora a una nueva pausa. Los separatistas prorrusos ya iniciaron la... Ucrania y su crisis.